En primer lugar, muchísimas gracias a la Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología por la invitación. Es un placer estar aquí y les voy a hablar del primer trimestre, todo lo que se puede hacer en el primer trimestre y lo que quiero es que, como somos así pocos y estamos como, digamos, en familia, me pueden interrumpir cuando quieran si algo no lo entienden, si tienen cualquier pregunta en medio, porque a lo mejor luego se les olvida. O sea, cualquier duda, cualquier comentario o cualquier cosa que no se crean o piensan que es de otra manera, simplemente me paran y me lo comentan y así lo podemos discutir, así hacemos esto un poquito más dinámico. Seguiré más o menos el orden que tienen en el programa, pero siempre me gusta saltármelo un poco y cambiar un poco de aspectos en medio de lo que es la charla. O sea, que también si tienen cualquier duda o no entienden el salto que doy o si a dónde voy cuando explico las cosas, pues también me paran y se acabó. Y si no me entienden por mi forma de hablar, que muchas veces hablo demasiado rápido, pues también. Nos vamos a basar sobre todo en el screening de cromosomopatías y la primera pregunta es de mí hacia ustedes: ¿quién trabaja haciendo primer trimestre, para tener un poco la idea de con qué auditorio estoy hablando? Veo que bastantes trabajan con primer trimestre y vamos a intentar mejorar la perspectiva que nosotros tenemos del primer trimestre y sacarle el máximo partido posible a esa ecografía, que muchas veces nos dicen pero ¿qué van a ver ustedes en un feto tan pequeño? ¿Por qué no esperan semana 16 o 20? Pues vamos a ver que hay muchas cosas que se pueden diagnosticar o predecir dentro de lo que es la ecografía de las 11, de las 13 más 6 semanas. Aquí les he puesto un poco de dónde vengo. Como bien dijeron antes, vengo de Londres, pero ahora trabajo en Gran Canaria, que es mi tierra son las Islas Canarias, y para que tengan un poco la idea de dónde está situada, pues estamos debajo de la península ibérica, justo a la izquierda de Mauritania, país que a ustedes a lo mejor les suena algo exótico y en el que nosotros no tenemos ningún contacto por el cambio político que ha habido últimamente. Pero dejémonos de preámbulos y vayamos a lo que ya son estrategias de screening de cromosomopatías. Y siempre empezamos con este tipo de esquema, que todo el mundo se sabe, pero siempre es bueno recordarlo. Cuando nosotros realizamos un screening tenemos que buscar, en primer lugar, algo que nos diferencie o algo que nos ayude a diferenciar lo que sería la población afecta de cualquier problema de la población no afecta. Cuando hacemos una estrategia de screening, intentamos buscar una diferencia entre lo que es esto de aquí, que son los no afectados, con la población de afectados. Nunca va a pasar que estén completamente diferenciados, porque entonces ya no sería un test de screening, sería un test diagnóstico. Y esto es lo que vamos a encontrar. El punto de corte lo vamos a poner nosotros, y generalmente en medicina se pone alrededor de un 5%. Esto es lo que hablamos de punto de corte. La parte que queda por aquí encima sería la parte roja, sería la tasa de detección, es decir, cuántos de los anormales he detectado con ese test de screening, y la parte azul es cuántos normales he detectado con ese test de screening y los he llamado anormales, que es lo que se llama tasa de falsos positivos. Bueno, como les había dicho antes, lo ideal sería tener un test que fuese de esta manera, es decir, algo que dividiese completamente lo que son la población de afectados de la población de los no afectados. Eso realmente en medicina no existe, y lo que realmente vamos a tener en la mayoría de las ocasiones no es esto tampoco, porque entonces esto no sería un test de screening, sería un test que no serviría absolutamente para nada, puesto que de nada nos sirve porque no nos discrimina lo que sería la población de afectos de los no afectos. Y por norma general lo que nos vamos a encontrar es con esto, con lo que les había explicado antes, un test que me va a combinar parte de los afectos con parte de los no afectos, con su tasa de detección y su tasa de falsos positivos. Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un screening, y vamos a pensar, por ejemplo, en la translucencia nucal. Cuando nosotros realizamos una medición de la translucencia nucal, y esa translucencia nucal es, por ejemplo, 3,5 milímetros, nosotros ya desde el primer momento que estamos realizando la ecografía sabemos que la translucencia nucal está algo incrementada y decimos, esto está un poco incrementado. Ya lo vamos a poner como marcado dentro del grupo de los afectos. Pensamos nosotros en ese momento que se trata de nuestra tasa de detección. Pero al ser un evento que no ocurre tan frecuentemente, por ejemplo, síndrome de Down, que estamos hablando de unos 2 cada 1000 pacientes,
Si se fijan ustedes, donde ponemos la línea, que es alrededor de un 5% de falsos positivos, tenemos muchos no afectos, a los cuales nosotros hemos llamado afectos, y bastante de los afectos. A lo que quiero llegar con todo esto es que cuando nosotros realizamos un test de screening, estamos considerando como riesgo anormal a más pacientes normales que anormales. Volvemos a lo que es la translucencia nucal. Cuando nosotros tenemos una translucencia nucal de 3,5 milímetros, lo más probable es que ese feto sea normal más que anormal. O sea, que nosotros estamos realizando una ecografía, miramos translucencia nucal 3,5, llamamos al compañero, y miramos, pues esa paciente que se va tan preocupada, lo más frecuente es que su feto sea no afecto de eso que nosotros estamos buscando, que es síndrome de Down. Esto es un concepto muy, muy importante. O sea, no se queden solo con la medición de la translucencia nucal, porque saben que con eso nosotros vamos a llamar más afectos dentro de la población normal. ¿Esto queda claro? Y nosotros siempre empezamos cuando llega la paciente, estamos hablando de una ecografía, digamos 12 semanas, llega la paciente, entra por la habitación y nosotros ya sabemos que esa paciente tiene un riesgo a priori. Un riesgo a priori que en este caso es la edad materna. Sabemos que a medida que aumenta la edad materna, aumenta el riesgo de tener una anomalía cromosómica. Veremos que aumenta el riesgo de tener una trisomía. Y eso sería nuestro riesgo a priori, es decir, la edad materna. Y después nosotros vamos añadiendo marcadores, es decir, translucencia nucal, hueso nasal, fracción libre de la beta-HCG, la PAPA, es decir, cada uno de ellos tendrá lo que se llama en inglés likelihood ratio, que para nosotros sería cocientes de probabilidad. Sería el riesgo individual, que es el riesgo a priori, la edad materna, multiplicado por cada uno de los marcadores que nosotros utilicemos. Y por supuesto, como hay marcadores que se correlacionan entre sí, ya veremos, hay que ponerle también factores de corrección. Esto es simplemente para entender cómo funciona. Luego el programa nos lo hará todo directamente, pero es para entender cómo funciona esto del cálculo del riesgo de lo que estamos realizando ahora, que es cálculo del riesgo de cromosomopatía. Entonces, como es algo que a todos nosotros nos suena como diferente o un concepto un poco extraño, lo de cocientes de probabilidad o likelihood ratio, quiero mostrarles un ejemplo para que se nos quede claro para siempre a lo largo de esta charla. Supongamos que tenemos un test cualquiera. Un test que puede ser medir HDL en sangre o medir hemoglobina, lo que ustedes quieran, se puede aplicar para cualquier concepto. Y ese test nos da 21. Si nosotros ponemos aquí 21, vemos que tenemos mayor número de anormales que de normales. Es decir, tenemos un 6% de los anormales frente a un 0,6% de los normales. Cociente de probabilidad es la división entre lo que es anormal partido de normal. Si dividimos 6 entre 0,6, cociente de probabilidad es 10. Es decir, esa paciente tendrá 10 veces más riesgo de padecer lo que sea que estemos buscando. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, 11. Si nos hubiese dado 11, vemos aquí que tenemos un 20% de pacientes normales frente a un 10% de pacientes anormales. 10, que serían los anormales, partido de 20 da 0,5. Es decir, esa paciente tendrá la mitad del riesgo que se supone que tendría antes de realizarse la prueba. Es decir, en este caso sería 11, sería un factor protector. Dividiríamos su riesgo entre 2. Vamos a aplicar eso entonces al riesgo de paratrisomía 21. Con el mismo ejemplo. Nos daba 21, por lo tanto, cociente de probabilidad es 10. Una paciente que tiene 30 años tiene un riesgo a priori, un riesgo basal, basado simplemente en la edad materna, de 1 en 600 de tener una trisomía 21. Ella empieza con 1 en 600, pero sabemos que el cociente de probabilidad nos ha dado 10. Si dividimos 10 con 600, al final el riesgo de esta paciente se ha incrementado 10 veces. El riesgo final sería 1 en 60. Entendemos cómo funciona esto de los cocientes de probabilidad, ¿no? Y ahora vamos a cambiar un poco el concepto de lo que realizamos en la Fetal Medicine Foundation a la hora del cálculo del riesgo.
Nosotros no podemos, digamos, coger a población y decir, es riesgo alto aquel punto de corte por encima de 1,270 o 1,300 después de haber hablado desde los años 70, desde el mismo punto de corte, que es lo que costaba a la sociedad mantener un síndrome de Down a lo largo de su vida. Y por eso se puso ese punto de corte. Nosotros pensamos que el objetivo del screening es proveer información de carácter individual. Es decir, nosotros al final de la ecografía, cuando acabamos con la ecografía, hemos mirado los marcadores, hemos extraído la analítica, hemos mirado las hormonas, nosotros al final podemos proveer la información de lo que ha pasado con ese embarazo. Es decir, ¿tendrá este paciente mayor riesgo o menor riesgo del que tenía la paciente al entrar? ¿Y cuál es la percepción de esa paciente a la hora de entregarle el riesgo? Esto es un concepto que yo pensaba que no podría aplicar en mi país, puesto que yo decía, eso se puede aplicar solo con pacientes anglosajonas. Las pacientes latinoamericanas o las pacientes hispanoamericanas no van a entender ese concepto. Toda la paciente le tienes que decir lo que tiene que hacer. Es decir, 1 en 300 es riesgo alto y menor de 1 en 300 es riesgo bajo. Pues no. Apliqué esto a más de 1000 pacientes. Nada más llegar a España, les di una encuesta antes de entrar a la consulta y les preguntaba, ¿sabe usted lo que es un tamizaje, un screening? ¿Sabe usted lo que es un síndrome de Down? ¿Sabe usted lo que es una amniocentesis? ¿Querría usted saber 100% seguro si su paciente tiene síndrome de Down? ¿O preferiría que yo le hiciese un tamizaje y dependiendo del riesgo que tuviese, pues realizar a posteriori una técnica invasiva para saber si su bebé tiene síndrome de Down o no, puesto que esta técnica invasiva tiene un riesgo de aborto? Al principio, es decir, antes de entrar la paciente a la consulta, el 60% dijo que le daba igual lo que yo le fuese a hacer, que ellas querían una técnica invasiva. Esa fue la percepción de entrada. La paciente entraba a la consulta, se le explica lo que se le va a hacer, le explica cómo está su bebé, los marcadores que nosotros estamos utilizando. Esto es la translucencia nucal. Sabemos que en el 80% de los síndromes de Down esta translucencia está aumentada, en su niño está completamente normal. Este es el hueso nasal. En el 60% de los síndromes de Down está ausente. Aquí está perfectamente. La bioquímica que tenemos es esta, ha salido perfecta. Finalmente su riesgo es 1 en 3000. ¿Quiere usted ese 1 en 3000 o quiere que nosotros le insertemos una aguja en su abdomen y le digamos si es seguro o no que su bebé tiene Down, con el riesgo que conlleva la técnica invasiva? Al final solo un 7% de todas esas pacientes dijeron que querían la técnica invasiva. Es decir, ofrecí técnica invasiva a todas las pacientes. De estas, del 60%, al final solo un 7% quiso realizarse la técnica invasiva. Lo que quiero decir con esto es que les falta información, les falta explicarle lo que nosotros le vamos a realizar y por supuesto lo que está puesto aquí es la percepción. Es decir, una paciente que haya tenido 4 ciclos de fecundación in vitro, 40 años, ninguno de ellos ha sido efectivo, se ha quedado embarazada. Para esa paciente su embarazo es oro y le sale un riesgo bajo. Esa paciente no quiere arriesgar su embarazo, por lo tanto nunca, incluso con 1 en 30, ella va a decir, vale, 29 son normales, las probabilidades de todas es que el niño sea normal, y efectivamente es así. Contrario, por supuesto, a la otra paciente también de 40 años que ya tiene 3 hijos y dice, tengo 3 hijos, me ha tocado por lo que me ha tocado por suerte y quiero saberlo de todas, es decir, quiero saber si mi niño tiene síndrome de Down y me importa nada lo que usted diga acerca de las estadísticas. Y esto también fue un estudio que se realizó, ya un estudio un poco antiguo, pero lo que se le explicó a la paciente, se le explica la técnica o el screening que se le fue a realizar a cada una de ellas, se les entregó el riesgo final y lo que se vio era que aquellas pacientes que tenían un riesgo mayor de 1 en 100, la mayoría de ellas querían realizarse una técnica invasiva. La mayoría de las pacientes que tenían un riesgo por debajo de 1 en 1000 no querían realizarse una técnica invasiva. Y después tendríamos este grupo de aquí, que digamos que es el grupo problemático, puesto que aquellas pacientes que se acercan a 1 en 100 querían realizársela y a medida que nos acercamos a 1 en 1000 no querían realizársela. Pero de este grupo hablaremos un poco más tarde. Y por supuesto aquí tenemos la paciente de 1 en 4000 que dijo, me da igual las estadísticas, usted me pone una aguja ahí y me dice si mi niño es Down o no. Pero bueno, eso también hay que entenderlo. Por ahora todo claro. ¿Quieren saber alguna pregunta?
¿Quieren comentar algo? ¿Ustedes creen que podrían realizar esta forma de screening en su población? ¿O tienen la misma percepción que yo tenía al regresar a España? No sé que son las 8 de la mañana, pero digan algo. ¿Tú crees que...? Sí, pero eso yo creo que es un porcentaje bastante pequeño de la población, ¿no? La que me dice, a ver la foto, es que no es igual que la de la página web. Esas son pocas. Pero yo pienso que la mayoría de los pacientes, por supuesto que muchas veces pues no tenemos suficiente tiempo para explicarles todo, porque tenemos una clínica que está, pues tenemos un determinado número de pacientes y a veces nos falta un poco de tiempo para explicarlo. Pero si tenemos la oportunidad, puede cambiar bastante, ¿eh? Cuando ustedes les explican, se pueden llevar una sorpresa a la hora de ver qué pacientes optan o no por realizarse una técnica invasiva. Dígame. Tengo una inquietud, doctor. Realmente, la paciente como persona, como humano que es, ¿qué quiere decir? Si está enfermo o tiene un riesgo. Porque nosotros ahorita que se puede confundir. Es la población confunde riesgo con enfermedad. Por supuesto que la paciente quiere saber si su hijo está enfermo o no. Pero luego tiene que barajar o poner en una balanza el hecho de querer saber algo por el cual tiene que pagar mucho. Es decir, 1 en 3.000 es un riesgo muy bajo, pero a lo mejor esa paciente dice, pues a lo mejor soy yo esa paciente en 3.000, ¿no? Porque quiero saberlo si mi hijo está enfermo. Se vale, ningún problema, pero para eso vas a tener que pagar una técnica que es 30 veces más frecuente que tú abortes un feto normal que encontremos un síndrome de Down. Eso también, a la hora de explicarlo, pues les hace cambiar un poco la percepción que ellos tenían de lo que es una técnica invasiva, ¿no? Y por supuesto también me pueden decir que depende de las manos y que yo tengo un 0,2% de abortos, pero a la hora de comparar, ¿por qué no hay tantos estudios que comparan la tasa de aborto después de una técnica como una amniocentesis o una biosacorial? Porque no es solamente lo que pasa a los 3 días o los 5 días, es decir, pues yo no tengo ninguna pérdida. Hay que coger a esa población, llevarla hasta el final del embarazo y ver si esa población ha tenido más problemas que la población en la cual no se ha realizado una técnica invasiva y compararla con los mismos riesgos, grupos de riesgo. Porque nosotros realizamos una biosacorial a una paciente que tiene una translucencia nucal de 12 y ese paciente aborta. Y a lo mejor aborta no por la técnica invasiva, sino porque una translucencia nucal de 12 aumenta también el riesgo de muerte fetal, ¿no? Por eso es bastante difícil comparar el grupo de población a la cual se le está realizando una técnica invasiva con la que no se le está realizando una técnica invasiva, que suele ser una población de bajo riesgo. Lo que tenemos es que, de forma general, lo que se acepta actualmente es 1 en 100, tanto para biopsia como para amniocentesis. Y cuando digo 1 en 100, también estamos incluyendo esa amniocentesis que realizamos a la semana 16 y a las 19 viene y tiene la bolsa rota o tiene un parto prematuro en la semana 24, porque posiblemente ha sido por esa incisión que se ha hecho en la membrana amniótica. Una membrana amniótica que no se sella, en contra de lo que muchos pensamos, puesto que no hay una reacción inflamatoria, sino que realmente queda ese hueco ahí y gracias a Dios que eso está pegado al útero en el momento de realizarla y muchas veces no pasa nada, pero muchas veces también se rellena de líquido amniótica esa antigua cavidad celómica y va separando la membrana, lo que conlleva un parto prematuro en la semana 24 o 25 y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Los datos que tenemos son los de la Cochrane y es esto de aquí. 1% de aborto por amniocentesis en el segundo trimestre. Lo que sí tenemos que tener claro es hay que realizar una amniocentesis después de las 16. Todos hemos realizado amniocentesis precoces a lo largo de muchos años y hemos dicho, pues realmente no pasa nada. Pero es solo segura cuando se realiza después de la semana 16 y ahora veremos por qué. Hay que realizar una biopsia después de la semana 11, que aquí puesto está a las 16, pero realmente una biopsia se puede realizar hasta la semana 40. Y lo que sí está claro es que no existe diferencia entre tasa de aborto por amniocentesis y tasa de aborto por biopsia en manos de aquellas personas que estén entrenadas para realizarla, por supuesto.
Si ustedes van ahora a Google y buscan aborto por amniocentesis y aborto por biopsia corial, les va a aparecer una cosa que es 2% para biopsia corial y 1% para amniocentesis. Y eso es porque, fíjense ustedes aquí, pérdidas fetales. Cierto, hay un 2% de aborto por biopsia corial en la semana 12 y hay un 1% en la semana 16 al realizar una amniocentesis. Pero el hecho es que si nosotros no realizamos nada entre la 11 y la 16, hay un 1% de aborto. Por lo tanto, se equiparan las cifras, un 1 a un 1%. Esa es la forma de comparar lo que sería tasa de pérdidas fetales por amniocentesis comparadas con la de biopsia corial. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Dígame. Volviendo al punto que usted nos pregunta cómo en nuestro medio, qué situación tenemos frente a la evaluación individual del riesgo. ¿Cómo manejan ustedes cuando la paciente quiere y se le explica que lo que está inicialmente haciendo con el camisaje es una evaluación individual del riesgo? Y una vez lo entienda, la paciente es clara y enfática que no acepta un test invasivo. Entonces, esa paciente prosigue con el camisaje o realmente si solamente quiere saber un riesgo y a pesar de una buena preparación no acepta como un test invasivo, ¿qué se sigue? ¿Cómo lo manejan ustedes? Me dice que no acepta que se realice un test invasivo. Independiente, es lo contrario que usted nos decía, que hay muchas veces que no le importaba nada, le gustaba el riesgo que de todas maneras iban a terminar en un test invasivo. Aquí pasa lo contrario, que muchas veces yo no me dejo pasar una aguja ni por ecografía ni ecografía, independiente de lo que me digan con este examen. Entonces van a conocer un riesgo individual, pero hasta ahí llegar. Entonces, ¿es adecuado, no adecuado? O es casi una mitad del camino? Es una pregunta. Hace poco tuve una paciente con un riesgo de 1 en 3 y me dijo que no quería realizarse una técnica invasiva. Yo pensé que no me entendía, ¿no? Porque claro, ese 1 en 3 la mayoría quiere, ¿no? Y le expliqué y seguí el protocolo, o sigo el protocolo habitual que veremos luego que hago con las pacientes de alto riesgo que luego tienen un resultado normal. Es decir, la cito otra vez en la semana 14-16, si el riesgo era por incremento de la translucencia, la vuelvo a ver en la semana 20, le vuelvo a explicar si existen marcadores ecográficos en el segundo trimestre, que también los veremos, y si la paciente no quiere, la vuelvo a ver en la semana 28 para hacer un control de crecimiento y después le explico que bueno, que veremos después del parto si eso realmente tiene una cromosomopatía o no. Que las probabilidades con un riesgo de 1 en 3 es que no la tenga, porque tiene un 33,3% de que sea una cromosomopatía, pero la mayoría, el 66,6%, no va a tener esa. Pero realmente da un seguimiento igual que le haría a un riesgo elevado con un resultado normal del cariotipo. No le digo, pues si no quiere ningún tipo de riesgo, váyase usted a su casa y ya veremos lo que pasa después del parto, ¿no? Porque hay veces que hay muchas pacientes que les puede dar un riesgo de cromosomopatía y dicen que no quieren realizarse nada. La veo en la semana 16 y lo que había sospechado, un falot, una transposición o cualquier problema añadido que se le puede ver luego en el segundo trimestre, pues entonces muchas se lo vuelven a, digamos, repensar. No es un simple, digamos, síndrome de Down, sino que ese paciente también va a tener pues, una cardiopatía, pues va a tener problemas o cualquier otra malformación que no le puedo dar a lo mejor el diagnóstico de certeza, ¿no? En la semana 12. Por eso pienso que es importante, pues si tiene una cardiopatía, pues que la paciente dé a luz en un centro de tercer nivel por si hay que ponerle pues, sus prostaglandinas o prepararla para el quirófano y demás. ¿Algo más? La concepción de nuestras pacientes, de las pacientes colombianas, definitivamente cambió después de que se instauró pues, la terminación electiva del embarazo en ciertas circunstancias. Entonces era totalmente diferente lo que pensaba una paciente antes cuando no podía terminar su embarazo, cuando tenía que continuar con el embarazo. Pero decían, no, doctora, da la misma que usted me diagnostique o no me diagnostique porque yo no voy a poder hacer nada. Más o menos era como la concepción que tenía la paciente. Pero hoy en día, con la terminación electiva del embarazo, uno de los ítems es por malformaciones congénitas incompatibles con la vida, pues las pacientes han aceptado mucho mejor o de mejor manera que se le realice un procedimiento invasivo y que se les ofrezca un diagnóstico certero. Entonces, a mí sí me parece que la concepción de la paciente de dejarse o no realizar una prueba invasiva cambió mucho después de sí, yo creo que
también pasa en España, pero el hecho también es muchas veces la paciente quiere simplemente saberlo y después ya me pensaré ya lo que haré, ¿no? Como que quieres, bueno, con este riesgo alto yo creo que no voy a hacer nada, pero bueno, para prepararme quiero saber si es o no si tiene o no una anomalía cromosómica. Hace ya un montón de años que Jacobs vio los cromosomas, los puso, los extendió y vio que la trisomía 21 pues tenía 3 en el par, en este caso 21, y fue en el año 66, así ya bastante, que síndrome de Down pudo ser diagnosticado mediante una amniocentesis. En aquel entonces se dijo, pues ahora ya todas las mujeres se van a realizar una técnica invasiva, ya vamos a acabar con diagnósticos postnatales de síndrome de Down, y todavía después de más de 40 años pues seguimos sin tener un diagnóstico del 100%, ¿no?, de todas las anomalías cromosómicas. También fue en ese momento, en el 66, cuando el aborto fue legalizado en Inglaterra. En España tuvimos que esperar hasta el año 82. Y bueno, yo creo que es simplemente una opción que se les puede ofrecer y que es la paciente la que decida, ¿no? No hay que ponernos desde un punto de vista ni opinar o intentar que la paciente pues tome un camino u otro, aunque muchas veces nos pregunta, ¿y usted qué haría si fuese su hijo? Yo creo que eso es lo difícil dentro de nuestro campo, pues intentar explicarles qué es lo que va a ocurrir después, porque incluso para nosotros y aquellas familias que tienen hijos y demás, pues nos es difícil porque no tienen un hijo con problemas, o no tienen un hijo con una cardiopatía, no tienen un hijo con... Entonces muchas veces lo que es bueno con esto pues, es ponerlos en contacto con cualquier asociación de síndrome de Down, cualquier asociación de labio leporino, cualquier asociación de cardiópatas, que muchas veces les ayudan más de lo que podemos ayudarles nosotros a la hora de tomar una decisión. Y bueno, todos sabemos cómo se realiza una amniocentesis. Los años van cambiando. Yo me acuerdo en los años 90, cuando realizábamos en mi servicio, cogíamos y poníamos la sonda y pinchábamos, no como aparece en la pantalla, sino de forma totalmente paralela. Yo creo que la forma ideal es esta, a 3 centímetros de la sonda, totalmente perpendicular al haz de ultrasonido, para ver en todo momento dónde estamos introduciendo la aguja para realizar la extracción de líquido amniótico. Importante siempre pues desechar un poco de la primera parte de la muestra, porque muchas veces hay contaminación materna, aunque la mayoría de veces no haría falta, pero siempre te recomiendan pues siempre tirar como 2 o 3 centímetros cúbicos por si hubiese contaminación materna. Esta es la forma de hacerlo. Es importante también evitar cualquier contacto con la placenta. Me acuerdo hace 10 años que nos decía, da igual, si revisas la placenta eso empieza a sangrar, pero al cabo de un rato deja de sangrar. Esto lo hemos visto, ¿no? Las placentas que sangran y que intentamos quitar la sonda para que la paciente no vea qué es lo que está pasando dentro. Pero yo creo que eso tiene que cambiar. Siempre hay un hueco en el cual nosotros podemos realizar una amniocentesis sin necesidad de atravesar la placa corial. Y si estamos en la semana 16 y lo que vemos en una placenta anterior, pues podemos realizar una biopsia corial sin ningún tipo de problema. Nos va a costar un poco más, eso sí, porque las vellosidades coriales son un poco más gruesas y en la aguja pues tardan un poco más en introducirse. O sea, la muestra nos puede salir escasa si hacemos la misma técnica que realizamos en el primer trimestre de poner la aguja y sacarla al momento. Tenemos que mover un poco más si estamos hablando de la semana 16. Como la aguja que utilizamos es un pelín más gruesa y muchas veces tenemos que mover la aguja, en la biopsia corial ponemos un poco siempre de anestésico local. Probablemente el anestésico local, lo que digo yo, forma una bonga a 3 centímetros de donde estoy entrando, y lo que me sirve sobre todo el anestésico local es para saber la dirección que voy a coger luego a posteriori con la aguja y ver en todo momento en dónde estoy para llegar hasta la placenta, y una vez que llego a la placenta puedo inclinar la sonda y seguir la aguja hasta el final que me permita, y una vez ahí pues simplemente es hacer vacío y extracción. Cualquier laboratorio que se precie con ese movimiento ya tendría una lectura del cariotipo de la biopsia corial. Hay algunos laboratorios que le mandamos las primeras muestras y nos decían, es insuficiente. Digo, ¿cómo va a ser insuficiente si le vi yo todas las biopsias coriales? Algunos laboratorios necesitan más por la forma de lectura que tienen a la hora de realizarla. Aquí están acostumbrados a realizar las biopsias coriales. Yo creo que habrá parte de que lo realizan y parte que no. Es importante intentar hacer lo que vieron en el vídeo, es decir, conseguir en todo momento un paralelismo entre lo que es la aguja y el haz de ultrasonido, puesto que si no lo estamos viendo,
muchas veces movemos la sonda un poco más hacia atrás y nos está dando una falsa imagen de que estamos en placenta y realmente estamos muy cerca del líquido amniótico o incluso en el líquido amniótico. Es importante que esté completamente paralela, es decir, sonda 45 grados con el ultrasonido y a partir de ahí seguir. Si queremos verlo un poco más, mover la sonda un poco más y ya podemos seguir un poco más la placenta. Es importante ese movimiento porque muchas veces, yo en principio cuando empecé a realizarla, como nadie me enseñó, yo decía, si eso es lo mismo que la amniocentesis, si pongo la aguja en el líquido amniótico, también la puedo poner en la placenta. Pero entraba, digamos, totalmente perpendicular a la placenta y muchas veces pues la muestra era escasa o no estaba seguro si estaba en la placenta o líquido amniótico o si había entrado en bolsa o no. Y esa es la única forma que nosotros la realizamos y sabemos perfectamente que la hemos realizado de forma correcta. Y nos sirve sobre todo para placentas posteriores poder entrar por espacios mínimos y poder realizarla con tranquilidad y saber a la hora de acabar y decirle a la paciente la prueba ha salido estupenda, no va a tener complicaciones o lo más probable es que no las tenga. Vimos antes lo de la amniocentesis temprana. ¿Por qué? Pues por esto. Se ha demostrado que antes de la semana 16 esta membrana no está pegada a la pared uterina, es lo que se llama la cavidad celómica. Si nosotros ponemos una aguja aquí, entramos en cavidad celómica y después en la membrana. El líquido luego sale de aquí hacia afuera y ¿qué es lo que pasa? Pues se ha demostrado un aumento de malposición de miembros, tanto tálipos como malformación en los miembros superiores. Y también se ha demostrado que si realizamos una biopsia corial antes de la semana 11, sobre todo aquellas que se realizaban de forma temprana, la semana 10 y demás, se relacionaba con amputación de miembros, ¿no? Sobre todo lo que veíamos eran niños que les faltaban los dedos, ¿no? Cuando empezamos a realizar la semana 9, 10, porque decíamos, pero si podemos realizarlo mucho antes y tenemos la misma tasa de abortos, porque no lo hacemos en la semana 10 y en la 9, y después ya empezamos a ver que le faltaban los dedos y nuestra entrevista con la paciente era a ver si era una paciente adicta a cocaína o porque también a esas pacientes pues también le faltan los dedos y muchas veces decíamos, esta paciente seguro que se toma cocaína y no nos lo está diciendo y éramos nosotros los que producíamos esa amputación de miembro. Ventajas y desventajas. Está claro que si nosotros realizamos un screening en el primer trimestre, no le vamos a decir a la paciente, bueno, pues tiene usted un riesgo de 1 en 30, pero ahora vamos a esperar 4 semanitas para realizar la amniocentesis. Imagínense ustedes las 4 semanas que va a pasar la paciente, su familia y todos los que la rodean, ¿no? En ese periodo de angustia, esperando hasta la semana 16 para realizarse amniocentesis. Y imagínense que si no tenemos ninguna técnica rápida, esperar al cultivo de esa amniocentesis. Lo que está claro es que si nosotros realizamos un screening en el primer trimestre y le decimos que ese feto es de alto riesgo, ¿no? O le damos un riesgo y la paciente opta por realizarse la técnica invasiva, lo ideal es que se haga lo más pronto posible, es decir, en ese mismo momento. Por lo tanto, es importante afirmamos con esta paciente que su feto, la próxima vez que la veamos, vamos a tener cariotipo en mano, vamos a hablar con ella y le vamos a explicar si el resultado ha sido favorable o no. Mismo porcentaje de tasa, como vimos antes, de aborto, 1 en 100 para ambos. Algo que nunca explicamos, porque decimos que es la técnica diagnóstica, por lo tanto el 100% va a dar el resultado, pero no es cierto, 1 de cada 10.000 falsos negativos. Y aquí es donde cambia un poquito la cosa, que es en los mosaicismos. Mosaicismos que a veces nos ayudan. Síndromes como Angelman o Prader-Willi, muchas veces lo diagnosticamos porque nos aparece un mosaicismo en la biopsia corial. Estamos realizando una amniocentesis, una biopsia corial a una paciente que es de alto riesgo por translucencia nucal, por bioquímica, y luego le realizamos la técnica invasiva, nos da un mosaico y realizamos una amniocentesis a posteriori y podemos diagnosticar que ese feto está afecto de las disomías uniparentales, ¿no? que tienen este problema. Cuando ya me hablan de mosaicismo, cromosoma 3 y demás, y me he mirado el feto de arriba abajo y es completamente normal, yo a ese paciente la cito en la semana 16 y aunque me recomienden realizar una amniocentesis, si el feto es completamente normal, yo no hago nada más, porque todo lo que ha sido descrito para esos cromosomas son fetos polimalformados. Bueno, a veces te puede quedar la duda porque no has visto bien, la paciente es obesa y pues entonces repites la amniocentesis. Pero muchas veces estos mosaicismos nos van a ayudar más que a, digamos,
empeorarnos el diagnóstico de una anomalía cromosómica. Y lo que sí es importante es la muerte relacionada con el hecho de practicar un aborto en una paciente en el primer trimestre si lo comparamos con el segundo trimestre. Es decir, nosotros realizamos una biopsia corial, decimos, su hijo tiene una trisomía 21 y realizamos un legado a esta paciente, la madre va a morir en una de cada 100.000 por complicaciones del legrado, y si lo realizamos en el segundo trimestre, ese riesgo es 10 veces mayor. Eso es algo que también tenemos en cuenta. Vale que estamos hablando de cifras como 100.000 pacientes, y vamos a esperar a las 100.000 a ver qué pasa, pero es importante, por eso el hecho de que si nosotros tenemos la posibilidad de realizar una técnica como es la biopsia corial, yo creo que lo ideal sería ir a por ella, ¿no? Espero haberles convencido con esto. ¿Y cómo ha cambiado el diagnóstico prenatal? Pues en los últimos años ha cambiado muchísimo. Si miramos en los años 80, casi todo se diagnosticaba por la edad materna. Aparece el suero en el segundo trimestre, y es a partir del año 93 cuando aparece, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Y esto no se puede aplicar a nuestro medio, pero bueno, es lo mismo, pero digamos que los años estaban puestos un poco más hacia la derecha. Lo que sí está claro es que a medida que han pasado los años, es la ecografía la que más nos va a diagnosticar síndrome de Down o cualquier otra anomalía cromosómica, porque no solo somos capaces de medir la translucencia nucal, como apareció aquí, sino somos capaces de mirar al feto, de buscarle otros marcadores, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Y si seguimos esta curva, a no ser que aparezca lo que tanto han intentado convencernos de que va a aparecer el próximo mes, que es el diagnóstico de síndrome de Down mediante una muestra de sangre materna, a no ser que eso aparezca, esto a partir del año 2013 pues será, digamos, hará el diagnóstico de casi el 100% de las anomalías cromosómicas. ¿Preguntas? ¿Seguimos? ¿Cómo orientan ustedes? Ustedes nos decían que era de ayuda al diagnóstico del mosaicismo, pero a mí siempre me ha parecido difícil el abordaje a los pacientes, cómo explicarle a la paciente cómo va la consejería genética cuando nosotros nos reportan esos mosaicismos en los paretipos. Es difícil. Yo hago la comparación de un mejor amigo del hospital, se dedica a patología cervical. Y me lo dijo él un día, dice, ¿cómo le vas a explicar a una paciente lo que es un mosaico? ¿Cómo le explicas tú a una paciente que es un HPV? Que tiene un virus, pero no un cáncer, pero puede dar un cáncer. Me dijo, sí, se lo explica, ¿lo entiende? Bueno, al final sí, digo, pues a lo largo del tiempo, digamos que intentarás explicarle que es algo que simplemente está confinado a la placenta, que su feto está normal, o sea, muchas veces pues te tienes que ayudar al principio del genetista y decirle, pero explícame bien esto, como que el alelo 3S4 está traslocado, pero entonces ya no. Muchas veces al principio te ayuda, siempre pues dirigido por el genetista o el citogenético que está trabajando con las muestras, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando terminas por entender qué es realmente lo que pasa, que es un campo muy amplio y digamos que es imposible entenderlo todo, por supuesto, pues lo básico yo creo que sí es posible explicarlo a la paciente y que lo entienda y que sea algo que entienda que la placenta pues crece en muchas células y que eso no tiene que ver con el feto, que no tiene que ver siempre con el feto. Eso es lo que hay que, digamos, intentar explicarle, ¿no? No sé si entendieron lo del símil con el HPV, que me ha parecido siempre difícil de explicarle a la paciente, ¿no? ¿Y cómo han cambiado las cosas a lo largo de los años? Pues siempre pusimos el punto de corte. Si usted es mayor de 35, usted ya es muy mayor. Ya si tiene 50, ni les digo. 20 le consideramos siempre como de bajo riesgo. Pero eso se vio que... ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que estaban por encima de 35 años pues tenían mayor riesgo de tener un síndrome de Down. Pero fíjense ustedes que el 70% de los fetos con trisomía 21 aparece en mujeres por debajo de los 35 años. Si vemos al año 70, solo un 5% de las pacientes estaba por encima de los 35 años. Si nos vamos al año 2000, hasta un 20% de las pacientes está por encima de 35 años. ¿Le vamos a realizar una técnica invasiva al 20% de la población? 5% mayores de 35 años en los años 70, con eso detectaban solo un 30% de los síndromes de Down. Efectivamente, si aplicamos la edad materna como screening de cromosomopatía,
detectamos más un 50%, pero a expensas de realizar un 20% de técnicas invasivas, y eso es algo que siempre se ha intentado cambiar. A 35 años es un concepto de estos años y es algo que, digamos, que tenemos que eliminar de nuestras cabezas y eliminarlo sobre todo del concepto o de la idea que tienen las pacientes con el hecho de, pues yo soy mayor y ya esto me lo tienes que demostrar con una técnica invasiva, ¿no? Hay que explicarlo un poco más porque las cosas han cambiado en los últimos años, ¿no? Y fue gracias a ver lo que ya nos explicó hace muchos años, 1866, Langdon Down. Solo mirando eso, hemos ido sacando diferentes marcadores que nos han ayudado a diagnosticar lo que él describió en el año 1866. La piel es deficiente de elasticidad, el hueso nasal está hipoplásico y el 40% de efectos con trisomía 21, este ángulo, que es el ángulo facial, es un ángulo ancho. Y ahora vamos a pasar a la ecografía. ¿Tienen alguna pregunta con todo lo anterior, algún comentario, algo que quieran decir? Dígame. Cuanto a la técnica de la biosfera escoriales, nos ocurre lo mismo que cuando se hace por aspiración, las muestras se consideran insuficientes. En cambio, hay otras técnicas que, por ejemplo, con el doctor Borrell, él hace una biopsia por vía vaginal, porque otras cosas pues facilita, y como es biopsia, con una muestra mucho más amplia, es una mejor que la otra, no hay diferencia. Vale, depende un poco de la escuela. Cuando yo empecé a hacer las biopsias, lo primero que aprendí, aparte de hacerlas por mí mismo, fue ir a un centro donde estaban realizando biopsias coriales y las hacían por vía vaginal. Claro, la muestra era mucho más amplia, cogían bastante, pero lo que no se ha demostrado todavía es que tenga la misma tasa de abortos que por vía transabdominal. Se supone que tiene un poco más por esto de introducir por vía vaginal, la paciente empieza a sangrar, pero cierto es que en manos de gente que lo sepa hacer es una muy buena técnica, igual que la transabdominal. Cuidado a la hora de realizarla porque necesitas un operador en la parte de arriba que te esté dirigiendo muy bien la sonda. Y yo la realizo solo en las situaciones en las cuales que no puedo acceder por vía abdominal a la placenta, que son raras veces, porque a veces piensa, ¿le hago una biopsia vaginal porque hace tiempo que no la hago? O espero una semana y a la placenta seguro que accedo perfectamente, ¿no? Vengo de una escuela en Londres donde el 99,9% se hacía por vía transabdominal y permite una mayor, digamos, movilidad de la aguja, ¿no? Más que por vía transvaginal. Pero cierto es que con estas cánulas puedes entrar por adelante, si quieres puedes entrar a la placenta posterior y es una buena técnica también. Pero importante lo del otro operador, que esté perfectamente alineado, ¿no? Con lo que es la cánula. Y empezamos con el motivo más importante de este curso, que es la translucencia nucal. Sí, cuando voy a veces a dar un curso de forma práctica o bien hospital, y les digo, bueno, vamos a ver, este paciente, empiecen ustedes a realizar la primera imagen de translucencia nucal. A lo mejor los médicos son muy buenos y realizan cortes perfectos de la translucencia nucal, pero luego dejan la imagen pequeña, una imagen en la cual se ve casi todo el feto. No está ampliada, no es un perfil perfecto, no se ven bien las líneas, los calipers no están puestos. Entonces lo que yo recomiendo es, saquen una foto como esta, cojan un libro, fetalmedicinfoundation.com o fetalmedicine.com, cojan cualquier foto y péguenla a la pared, de tal manera que cuando uno está realizando la ecografía, para la imagen y dice, oye, es buena la foto, mira entonces la pared y di, ¿es tan buena como esa? Vamos a seguir intentando. La idea de nosotros es pensar, da igual, yo sé cuando un feto tiene la translucencia nucal aumentado y cuando no, solo me hace falta mirarlo, pero ya veremos cómo va a cambiar la tasa de detección si tenemos ese pensamiento a la hora de realizarlo. Lo que está claro es que con esta imagen de aquí, digamos que el 80%, 75-80% de los síndromes de Down van a tener la translucencia nucal incrementada. ¿Y qué es esta imagen de aquí? Es una imagen que se llama de corte sagital medio perfecto, puesto que vemos la zona media, vemos el paladar, vemos que no hay un hueso que una el paladar con la nariz, vemos la punta de la nariz, la piel, debajo del hueso nasal, que no es necesario 100% para recoger la medida de la translucencia nucal, el hecho de la visualización del hueso nasal,
queda mucho más bonita la imagen así, pero si estamos accediendo al feto con mayor grado, con mayor de 30 grados de aquí, el hueso nasal lo dejamos de ver. No es necesario 100% para hacer la medida de la translucencia nucal. La mitad del cerebro, hueso nasal y esta colección de líquido, la translucencia nucal, y veremos que hay que cogerla en la parte más amplia de esta medida, ¿no? Que sería aquí. En los próximos meses aparecerá un nuevo signo que va, yo creo que a revolucionar un poco lo que es el diagnóstico prenatal, sobre todo en lo que son defectos del tubo neural. Esto digamos que es la mayor novedad que la presentó. Tampoco está muy católico, ¿no? Bueno, intento con los dos, si me dejan así, alguno de los dos me... ¿Lo ven el punto? Es muy pequeñito, ¿no? Solo lo veo yo. ¿Ven esta parte de aquí? Bueno. Pues en el mismo plano que el corte de la translucencia nucal, vamos a ver una zona debajo del cerebro, o sea, de lo que es la parte central del cerebro. Qué rabia. Yo creo que se han ido a buscar uno. Que vamos a empezar a medir. Esto lo presentó la semana pasada en Eslovenia. Ahora les explico dónde exactamente medirlo. Chawi. Y ahora mismo solo tiene 4 casos de espina bífida. Muchas veces es muy difícil diagnosticarlas en el primer trimestre, sobre todo si son pequeñas, puesto que el feto está apoyado completamente. Y después vemos a la paciente la semana 20 y digo, ¿cómo se me puede haber escapado esto? No tenemos ningún signo. El signo del limón, el signo de la banana, no se pueden aplicar en un embarazo de 12 semanas. Y aunque siempre hayan descrito, en el año 97 creo que describieron en un corte, si veíamos los táblamos que las líneas llegaban hasta atrás, solo escribió Bill, pero es un corte un poco difícil. Siempre intentábamos ver cómo es posible que no fuésemos capaces de detectar todas las espinas bífidas. Yo me acuerdo una vez intentando buscar líneas aproximadas a las de Bill que había presentado y no hubo forma. Y llega esta persona que es muy inteligente y se le ocurre medir una parte que está justo debajo del cerebro, que ahora les explicaré cuál es. Luego voy a seguir y luego se los explico, que es una tontería, que en los fetos con espina bífida, en los 4 casos que tiene, ese espacio está reducido a casi inexistente. Yo creo que aparecerá en los próximos 3-4 meses en el Wall Journal, pero fue bastante curioso. Yo creo que fue el detalle más importante, o digamos el mensaje más importante del pasado Congreso Mundial en Eslovenia. Muy curioso, que uno piensa luego, ¿cómo es posible que esta persona que hace menos ecografía del primer trimestre que todos nosotros juntos, pues se le haya ocurrido la medición de ese espacio de ahí, que yo espero que funcione? De hecho, todos los casos que tiene, pues lo he diagnosticado, pero como siempre, cuando se vio el hueso nasal en el Lancet, el 98% de los Down lo tenían ausente, y a partir de ahí empieza a disminuir. Lo mismo pasó con el ángulo facial. Siempre hay que esperar un poco más, ¿no? Pero desde luego va a ser un signo prometedor. Seguimos y luego ya les explico exactamente dónde estaba el espacio. Lo que habíamos visto, 35 años, si la paciente de 35 años o la paciente de 45 tiene una translucencia nucal por encima de la mediana, pues ese riesgo va a aumentar. No significa que el riesgo va a aumentar solo cuando esa translucencia nucal esté por encima del percentil 95, sino a medida que se acerca al percentil 95, pues ese riesgo va a aumentar. Al contrario, va a suceder cuando la translucencia nucal pues sea menor de la mediana. Si tenemos un feto de 12 semanas y 5 días, una translucencia nucal de 1,1 es menor de la mediana. El riesgo solo por la translucencia nucal va a disminuir ese riesgo a priori que tenía la paciente. Que es lo que queda representado aquí, ¿no? Aunque tengas 20 años, si tienes una translucencia nucal en percentil 95, el láser, botón este de aquí. Perfecto. Vamos a volver para atrás, que se quedaron ustedes con la... Si no me equivoco, este espacio de aquí,
¿Ve las líneas blancas? Cuando existe un defecto del tubo neural, el cerebro se colapsa un poco hacia atrás y desaparece ese espacio de ahí. ¿Quién le puso un nombre que ahora no recuerdo? Pero me quedé... Saqué unas fotos, pero mirándolas anoche no me quedaron bien. Yo creo que es bueno esperar a que él tenga la primera publicación. Ese espacio de ahí, que va a ser en el mismo corte, es lo importante de este corte. En este corte tenemos la foto perfecta para la paciente. ¿Quién no le da una foto perfecta a la paciente para que se vea contenta, no? Podemos medir la translucencia nucal, podemos ver el hueso nasal, podemos ver que el ángulo facial no está aumentado. Todo con una sola foto y tenemos, como decía Nicolás, la foto de hacer dinero. Con esto le damos la foto perfecta, va a llamar a más pacientes porque le damos una foto perfecta y la caja va a aumentar y con una sola foto podemos ver 3 o 4 marcadores. ¿Ese espacio es anterior a la Cisterna magna, ya es que estamos hablando de 12 semanas y es difícil. Pero sí sería. Digamos que es base de... Pero hace parte de la alineación, Cosa posterior. la evolución de la alineación del cerebelo. Es todo lo que es el, digamos, todo lo que es desde el mesencéfalo, toda la parte del troncoencéfalo, que tiene un desplazamiento que hace que este espacio de aquí quede reducido. La explicación fisiopatológica, por supuesto, la explicó muy bien, pero no se las puedo transmitir de la misma forma que él la explicó. Me estaba sorprendido con este espacio y lo que me dediqué fue a sacarle fotos. Y bueno, ya veremos si funciona, ¿no? Me pareció un detalle, cómo es posible que en una foto que estemos viendo todos los días todavía sigan apareciendo nuevos marcadores. Otra forma de verlo es, cuando nosotros realizamos un tamizaje, nuestra población viene de población general o no, pacientes que son derivadas. La forma fácil de saber si uno está trabajando con una población de screening, una población sesgada, es mirando el número de cromosomopatías que uno tiene. Es decir, si yo tengo 1000 pacientes, tengo 10 Down, 6 trisomías 18, 2 13, un Turner. Esa población no es la normal de tener, porque si por cada 1000 yo espero 2 Down, pues no es normal que yo tenga tantas trisomía 21 en mi población, o sea que esa población no sería de screening. Lo que quiero decir con esto es que por cada trisomía 21 que tenga, voy a tener otra anomalía cromosómica. ¿Entendemos el concepto? Si estamos hablando de una población general, si tengo un Down, la siguiente anomalía cromosómica va a ser una trisomía 18. Después voy a diagnosticar otro Down, una trisomía 13, que no tiene por qué ser por este orden, ¿no? Por supuesto. Pero eso es lo que esperaríamos nosotros en una población de screening. Lo que sí está claro y es un concepto muy importante y es este. A medida que aumenta la edad materna, aumenta el riesgo de tener una trisomía. Trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. Que no me llegue un residente y me mande una paciente que tenga una triploidía en el embarazo anterior y me la mande de alto riesgo por tener una triploidía en el embarazo anterior. O porque la edad materna está aumentada para triploidía. Lo que voy es que el Turner no aumenta, ni la triploidía aumenta, ni las alteraciones de los cromosomas sexuales aumentan con la edad materna. ¿De acuerdo? Y lo mismo aumentan con la anomalía cromosómica previa. Es decir, si una paciente nos llega a la consulta y nos dice... no, es que mi embarazo anterior fue una trisomía 18. En este embarazo está aumentado el riesgo solo para trisomía 18. No está aumentado el riesgo ni para trisomía 21 ni para trisomía 13. Cierto que está aumentado, pero solo para 18. Si una paciente tiene un feto anterior con una trisomía 21, en este embarazo el riesgo está aumentado solo para la trisomía 21. ¿Y cuáles son los riesgos que aumentan con su historia previa? Lo mismo que pasaba con la edad materna. Las trisomías. Ni el Turner, ni las triploidías, ni las alteraciones de los cromosomas sexuales aumenta el riesgo con el embarazo previo. Es decir, doctor, tuve una triploidía, me da igual, tiene usted el mismo riesgo que la población general de volver a tener otra triploidía. Eso es importante porque a la hora de nosotros tener el programa para el cálculo del riesgo, nosotros vamos a poner trisomía 21 previa, trisomía 18 previa, trisomía 13 previa, pero no nos va a preguntar sobre las otras alteraciones cromosómicas, puesto que no va a aumentar el riesgo.
Preguntas. ¿Se están durmiendo? ¿Lo están entendiendo? ¿Les está gustando? Pues seguimos entonces. El mensaje de esta diapo es la misma. 75-80% de los fetos con síndrome de Down van a tener la translucencia nucal aumentada, y estamos hablando ya de cuando... Pero ahora les voy a meter un concepto un poco más complicado. A mí me costó entenderlo porque nunca entiendo los estadísticos. Y este es un estadístico muy importante que se llama David Wright, que empezó a hablarme de esto en el año 2003, que habían 2 poblaciones de translucencia nucal. Y decía, ¿cómo que 2 poblaciones? Si la translucencia nucal está aumentada, pues está aumentada. Si está disminuida, está disminuida. Él me decía, no. La translucencia nucal no sigue una sola curva, es decir, no sigue una curva en la población de esta forma, sino que sigue 2 curvas. Cosa que yo decía, sigo sin entenderte. Vamos a ver si con este concepto lo vamos a entender. Existe esta curva y esta otra. Es decir, a medida que aumenta la longitud craneocaudal, aumenta la translucencia nucal en fetos normales, y después hay otra parte, pequeño porcentaje de la población, en fetos euploides, esto es solo un 5%, en la cual da igual el CRL, es decir, es independiente completamente del CRL. Es simplemente un concepto que va a ir apareciendo a la hora que vayan mejorando los diferentes test de screening, y es algo que va a ir apareciendo en las revistas, en las publicaciones y demás. Simplemente es un concepto para tenerlo aquí, no para que nos obsesionemos con él, porque realmente no nos va a ayudar más de lo que nosotros sabemos previamente, que es a medida que aumenta la translucencia nucal, aumenta el riesgo de... En los fetos euploides ocurre lo siguiente: el 5% de los fetos euploides sigue esta relación, hay un 5% de fetos CRL independiente, y con la trisomía 21 pasa lo contrario, es decir, un 95% son CRL independientes. Y esto se aplicó para las diferentes poblaciones, tanto de trisomía 21, 18, 13 y síndrome de Turner, y se vio que para trisomía 21, 5% CRL dependiente, para trisomía 18, 30% CRL dependiente, trisomía 13, 15%, Turner, 20% CRL dependiente. Esto es importante porque a veces decimos, ¿y cómo es posible que no haya yo detectado la trisomía 18? Oye, que no todos tienen la translucencia nucal incrementada, la mayoría, pero hay que mirar bien no solo la translucencia, sino ayudarnos de los otros marcadores, ¿no? Pero realmente lo que nos importa es con la calidad con la cual nosotros vamos a medir ese espacio que nosotros sabemos de antemano si está aumentado o no, que no siempre lo vamos a saber, porque muchas veces lo medimos en pues 2,7, yo pensé que era un poquito menos, ¿no? Y ya 2,7 muchas veces está en percentil 95 para un CRL de 80, pero está por encima del percentil 95 para un CRL de 65, o sea que es algo que tenemos que tener en cuenta. La translucencia nucal no es un punto de corte, no es un 3 milímetros, es CRL dependiente en la mayoría de los fetos, ¿de acuerdo? Y lo que sí está claro es que cambia mucho dónde pongamos nosotros el cursor a la hora de realizar la medición de la translucencia nucal, porque una paciente que nosotros pongamos el cursor aquí en 2,2 o 2,3 y después lo aumentemos a 2,7, le vamos a cambiar drásticamente el riesgo de esta paciente. Es decir, 2,3, cociente de probabilidad no va a aumentar nada o casi nada. En cambio, si ponemos 3 milímetros, va a aumentar muchísimo el riesgo. Si vamos a la última curva de aquí, vemos, si hubiésemos puesto, subimos 2,3, vamos subiendo, 1 en 1000, 3, le hubiésemos dado un riesgo de 1 en 100. ¿De acuerdo? Solo con un mínimo cambio de los cursores vamos a cambiar drásticamente el riesgo, vamos a poner pacientes como alto riesgo cuando no lo son, o si lo realizamos al revés, pues todo lo contrario. Es importantísimo también el plano sagital medio, lo que estaba explicando antes. Esto no es una translucencia nucal, no vemos el paladar, la nariz, la piel, la punta de la nariz, el perfil. Hay un espacio aquí de líquido amniótico, es decir, el feto no está totalmente flexionado y apoyando la barbilla sobre el tórax, ni está extendido, con lo cual este espacio sería muchísimo mayor. Y fíjense ustedes que si nosotros giramos la cabeza, donde vemos aquí incluso parte de un ojo, va cambiando totalmente la translucencia nucal y cambia drásticamente el riesgo que le vamos a dar a la paciente. Pero esto es solo
en cuanto a lo que es translucencia nucal. Pero nosotros tenemos en cuenta a la hora de realizar la medición de la translucencia nucal, no solo la translucencia nucal, puesto que vamos a poner la longitud craneocaudal. Muchas veces es una medida que no le damos tanta importancia, pero hay que hacerla de forma adecuada. Al comentar muchísimo la imagen, hay que poner también el mismo plano sagital medio que teníamos para la translucencia nucal. No hay que coger la pierna, hay que coger la parte media del cuerpo. Hay que cogerlo en posición neutra, que no nos valga cualquier translucencia nucal, puesto que, fíjense ustedes, cómo cambiando la translucencia nucal solo, cambian completamente los riesgos combinados de esta paciente. Fíjense ustedes, un feto totalmente flexionado, un feto en posición neutra, hemos dado riesgos completamente diferentes. Por supuesto que hay que medir lo que pueda medirse, pero hay que medirlo bien. Esto es importante que lo recuerden porque yo con la gente que trabajo le digo, vale, translucencia nucal, la foto la quiero ver en el ordenador, pero guarden también, aparte de todos los marcadores, una foto de la longitud craneocaudal y como esté mal hecha vas a repetir todo el examen de nuevo porque cambia muchísimo el riesgo con la longitud craneocaudal que nosotros vamos a introducir en